Querida dama, querida amiga que me escuchas, hoy voy a hablarles de un tema muy interesante y voy a hablarles del valor para enfrentar la tristeza. ¿Sabe qué es la tristeza? Sí, aquellos momentos en los que nos sentimos como apachurradas, como que no tenemos el ánimo para sonreír, porque hay alguna situación que está allí martillándonos, ¿cierto que sí? Y muchas de nosotras hemos pasado por allí. Y cuando de pronto tal vez no sea ninguna situación, sino que tal vez nuestros cambios, ¿cierto?, hormonales como mujer nos hacen sentir así. Y a veces somos poco entendidas por ello. Y sin embargo, debemos controlar eso, porque le hace daño a quien está conmigo y también me hace daño a mí. Entonces son situaciones que debemos saber sobrellevar para poder tener una vida bonita en ese momento en el que estamos pasando por esa tristeza. Entonces, la tristeza es una de las emociones más incómodas de experimentar. Ay, no hay nada más difícil que sentirse uno triste y sentir más aún que no hay una salida. Que uno dice, Señor, pero me siento así, ayúdame porque yo necesito salir de aquí. Y a veces no encontramos la salida que queremos. Entonces buscamos evitar la tristeza. De hecho, se han usado conductas menos saludables, ¿cierto?, que vienen como mecanismo de defensa para enfrentar la tristeza. Hasta se ha llegado a consumir sustancias que tal vez nos activan por un momento, ¿cierto? Y cambiamos, así esté nuestro corazón arrugadito, pero eso que me tomé hace que yo me sienta como que he olvidado la situación que me está pasando. Pero recordemos que son momentáneos. Esas soluciones son momentáneas. Nosotros debemos estar tomados de la mano de Dios para poder enfrentar esa situación de tristeza, sea cual sea, porque todos pasamos por esos momentos difíciles. Entonces, debemos evitar, por ejemplo, una relación dependiente. A veces nos aferramos a una amiga, ¿cierto? Y decimos, no, pero es que si mi amiga no está, yo no puedo salir, yo no puedo. Y si ella está, entonces cambia mi forma de ver las cosas. Pero cuán importante es sentirnos que yo puedo hacer las cosas sin que no tenga a nadie. Quiere decir que yo sola puedo ir a hacer mercado, yo sola puedo ir al parque a darme una vuelta, yo sola puedo ir a comerme un helado, yo sola puedo ir a ver una película. Cuando yo asimilo eso, automáticamente mi forma de pensar cambia. Entonces, si estoy sola, pues voy a estar contenta conmigo misma, ¿cierto? Y cuando estoy con una persona acompañada, pues de la misma manera. Pero esas relaciones dependientes hacen que nuestro estado de ánimo sea totalmente diferente y entonces comencemos a decir, no, es que yo no puedo hacer nada si esa persona no está. Eso es una relación dependiente. A veces también se transforman en relaciones abusivas. Otra situación, la comida. Estamos tristes y entonces lo que hacemos es coma, ¿cierto? Porque tal vez el sentirnos llenos y complaciendo nuestro gusto pensamos que vamos a evitar la tristeza. Pero no es así. Allí está la tristeza, aún en medio de lo que yo estoy haciendo. Por un momento podré sentirme diferente, pero en ese instante yo puedo, ¿cierto?, sentir que yo puedo sentirme alegre tal vez. Otra cosa, la adquisición de objetos materiales. Ah, mi amiga compró un par de zapatos y como yo no los pude comprar, entonces digo, no, qué triste que yo no haya podido comprar los zapatos que mi amiga compró. Y entonces entra en mí ese sentimiento de tristeza porque digo, no, yo quería comprar los zapatos, pero no los pude comprar y entonces me la paso quejándome porque no pude comprar los zapatos. No, no debe ser así. Las personas buscan esconder su tristeza detrás de todo eso. ¿Buscando qué? La felicidad. Pero entonces estamos buscando la felicidad en el lugar equivocado. Afrontar la tristeza como un acto de valentía. O sea, debemos ser valientes para enfrentarla. ¿Que llegan momentos de tristeza? Por supuesto que sí.
¿Quién no ha tenido tristeza? Y todos los días podemos tener situaciones que nos generan tristeza, pero debemos ser valientes para enfrentarla. ¿Qué requiere enfrentar esa situación de tristeza? Requiere energía física. ¿Por qué? Porque aunque es un desgaste, yo tengo que tomar las riendas de mi cuerpo, ¿cierto? Y decir, aunque yo me sienta así, yo tengo que mostrarme diferente, ser positiva. Esa parte mental, también debemos fortalecerla, porque cuando nuestra mente es positiva, nuestro cuerpo es positivo. Y si nuestro cuerpo es positivo, entonces nuestro sentimiento de tristeza cambia. Qué interesante, ¿verdad? Y entonces es así como podemos hacerle frente. Y cuando enfrentamos esta tristeza, podemos obtener alivio y paz permanentes. Mira lo que dice, alivio y paz permanentes. Y entonces tenemos un crecimiento espiritual y personal. Qué lindo, ¿verdad? Porque eso significa que entonces no estamos solos. Estamos dependiendo de alguien que nos ayuda en el proceso. Quiero recordarles algunos personajes bíblicos que pasaron por esos momentos de tristeza. Por ejemplo, David, en el Salmo capítulo 13, el versículo 2, dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Y sigue diciendo: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David estaba muy triste y esa fue la forma de expresarla. Como quien dice: Señor, estoy cansado, estoy agotado. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más me vas a permitir estar triste? Yo quiero que esto termine, pero Señor, ayúdame, ¿cierto? Dios siempre es fiel. Y como David concluye, nuestra confianza en Dios sí tiene un fundamento. Quiere decir que esa es la base, vamos a decir, para poder enfrentar la tristeza. Porque nos encerramos en nosotros mismos y entonces solos no podemos salir de allí. Y quiero recordarles a otro personaje. Y ese otro personaje es el hijo pródigo. ¿Recuerdan? Fue un joven que le pidió a su padre que le diera lo que le pertenecía, que le diera su herencia. Y el padre, conforme al pedido de su hijo, lo hizo. ¿Y qué pasó? Este joven entró en derroche por todo ese dinero que tenía. Compró todo lo que quiso, gastó todo lo que quiso. Y entonces, cuando ya se le acabó, se sintió solo. ¿Y por qué se sintió solo? Porque cuando tenía el dinero, ¿qué pasó? Todos los amigos estaban con él y todos lo buscaban. Pero cuando ya no tenía dinero, no, ya este no me sirve porque no tiene que darme. Entonces el pobre, según la historia, Lucas 15, 11 al 24, dice que le tocó ir a alimentar cerdos. Y en medio de esa situación, dice que era tanta el hambre que él quería comerse la comida de los cerdos también. Y entonces llegó por un momento, estaba tan abatido, ¿cierto?, por ese sentimiento, que dice que levantó sus ojos al cielo y reconoció que en la casa de su padre los jornaleros tenían mejor comida que él. Y dice que se levantó y que con la ayuda de Dios iba a la casa de su padre para pedirle perdón y entonces podría sentirse mejor. ¿Y lo logró? Claro que sí, lo logró. Ese sentimiento de tristeza dejó a un lado cuando él se puso en pie. Dejó esa cabeza agachada que tenía, la puso, ¿cierto?, en alto, mirando al cielo, pidiéndole a Dios que le ayudara en su proceso y que él pudiera realmente llegar a ¿qué? A enfrentar esa situación. Así que fue una persona totalmente diferente. ¿Y cuántos más? Si nosotros podemos ver, por ejemplo, Job. Job fue un hombre que tuvo demasiada, pero demasiada tristeza. Yo creo que ningún ser humano hoy tal vez tendría la valentía de seguir vivo después de unas situaciones como las que le pasó a Job. Job dice que lo primero que perdió fueron sus hijos. Eran 10.
Allí en los capítulos 38 al 42 está el relato, si quieres leerlo en algún momento. Pierde a sus hijos, luego pierde su ganado, sus ovejas, todo lo que tenía. Y fue tanta la tristeza de este hombre que él dice que entró una infección en su piel y que él cogía un tiesto y se rascaba porque era demasiada la rasquiña que tenía en su cuerpo. Y sí, aunque tal vez estaba triste, ¿cierto? Y para completar, llegan sus amigos. Y sus amigos también lo que hicieron fue acusarlo. Ay, pero ¿qué le pasó? ¿Usted qué pecado cometió? Y entonces se vinieron contra él. A veces nosotros somos expertos en eso. Cuando vemos que a una persona le pasa una situación que no es tan agradable, automáticamente lo juzgamos. Es que él está así porque quién sabe qué pecado tendrá por allá. Pero no sabemos en realidad allá en el fondo qué puede haber pasado. Y saben, todos sabemos que lo que le pasó a Job fue un permiso que Dios le dio a Satanás para que tocara todo lo que tenía. No tocara su vida, fue lo único que Dios no le permitió. Porque incluso hasta su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, porque esa no era la vida que Job se merecía. Pero Job permaneció firme, Job se levantó y Job también dijo, Señor, aquí estoy, ¿para qué me tienes? Y dice que el Señor le devolvió poco a poco todo lo que había perdido, en absoluto todo lo que había perdido. ¿Podemos lograr salir de un momento de tristeza? Sí. ¿Cuánto tiempo? Depende de nuestra actitud y nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, eso hace de que nuestro crecimiento espiritual sea mayor. Y al ser mayor, entonces nosotros podemos avanzar en medio de una circunstancia difícil. Los caminos de Dios siempre son perfectos. Siempre. Dice que podemos confiar que lo que Dios hace y lo que permite también es perfecto. Porque muchas veces no es simplemente que nosotros lo buscamos. Dios, para permitir que nosotros crezcamos espiritualmente, Él hace que pasemos por situaciones difíciles y que entonces nosotros podamos buscarle a Él y refugiarnos en Él. Cuando nos refugiamos en Él, entonces nosotros podremos hallar descanso, podremos tener paz en nuestro corazón. ¡Qué lindo! Porque en verdad es así. Cuando nos sintamos que ya no podemos más, entonces vamos a Jesús. Sin embargo, Jesús fue el que pasó la mayor tristeza. ¿Saben? ¿Qué mayor tristeza que eso, sabiendo que qué iban a hacer con él? Lo iban a matar. La tristeza fue tan profunda que dice que sudaba gotas de sangre. Pero Dios estaba allí para fortalecerlo. Su Padre estaba allí y oraba, pero él descansaba en los brazos de su Padre. ¿Difícil? Sí. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros podríamos hoy decir que soportaríamos una situación como esa? Yo creo que ninguno, no estaríamos tal vez aptos para eso. Pero Jesús lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y aunque él sintió tristeza, él también se refugió en Dios. Él también dijo, Señor, aquí estoy. Dice que Dios está con nosotros en nuestro dolor y se conduela, con nuestro sufrimiento. Allí lo encontramos en Hebreos 4:15. Eso nos dice. ¿Cuánto más entonces nosotros podemos confiar en Dios? Podemos echar nuestras ansiedades sobre Él. Decirle, Señor, aquí está todo lo que me hace sufrir, todo lo que me debilita espiritualmente. Señor, aquí está mi alma derramada sobre ti. Y entonces Dios nos llena de fuerzas para avanzar. Dice en Isaías 35:10, mientras que la vida en esta condición humana pecadora, en este mundo, nunca será perfecta. Sabemos que Dios es fiel y que cuando Cristo regrese, la tristeza será reemplazada por el gozo. Qué lindo, ¿verdad? Sabemos que la tristeza pronto pasará.
que no se va a quedar con nosotros. Pero aunque tal vez vayamos al sueño de la muerte con una tristeza, esa tristeza será cambiada en gozo el día que Cristo regrese por segunda vez. Entonces, mientras usamos nuestro dolor para glorificar a Dios y descansar en la gloria y la paz del Señor Dios Todopoderoso, entonces esperamos la venida de Jesús. Qué lindo, ¿verdad?, que esa esperanza esté fortaleciendo nuestros corazones. Que la tristeza es pasajera, sí, es pasajera, no se va a quedar allí. Nuestra fortaleza espiritual nos irá a permitir cambiar esa tristeza en gozo poco a poco, y lo podemos lograr y salir de situaciones difíciles. Entonces, Dios está dispuesto a acompañarte, a acompañarme, mientras le hacemos frente a la tristeza. No estamos solos. Nunca vamos a estar solos. Dice, y aunque no puede prometer que no habrá tristeza en este mundo, porque realmente este mundo en medio del pecado no significa que la tristeza se va a ir. Siempre va a estar allí hasta que el pecado sea erradicado. Si asegura que algún día llegaremos a donde no habrá más llanto ni dolor. Eso asegura el Señor. Allá llegaremos. ¿Quieres ir conmigo? Yo quiero ir y quiero que los míos vayan conmigo también. Así que cada uno de nosotros se puede proponer eso, ir juntos con nuestras familias y estar preparados para ese grato momento donde viviremos en un lugar donde no habrá más llanto ni dolor. La tristeza se irá y entonces cantaremos cánticos hermosos al Dios del cielo. Espero que cada una de nosotras podamos proponernos hacer eso. Que el Señor te bendiga y que la tristeza sea alejada o sea reemplazada por el amor de Dios en tu vida. Dios te bendiga.